Hola, soy Lisbeth Guerrero Cuán, consultora de SKL International. Vamos a hablar de cómo sostener el diálogo ciudadano dentro de la municipalidad. En un video anterior había hablado de la necesidad de tener una cultura de la participación ciudadana dentro de la municipalidad, y esto de alguna manera motiva a que el diálogo ciudadano empiece a ser parte de la gestión pública y no sea algo que se hace solamente una vez. Pero tenemos que tener algo más estructural que sostenga el diálogo ciudadano dentro de la administración. Por ejemplo, en algunos contextos, si hay cambios de administración, la idea es que el diálogo ciudadano igual permanezca como un enfoque de gestión dentro de la municipalidad, y para eso tenemos que hacer algunas cosas. Entonces, una de las primeras preguntas que surgen cuando decidimos hacer que el diálogo se sostenga dentro de la alcaldía es qué principios o qué directivas debe tener la municipalidad para que el diálogo se haga de forma permanente. Y también cómo se organiza el trabajo alrededor del diálogo ciudadano, porque por supuesto hacer un diálogo ciudadano implica planear, implementar, evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esas tareas para que sean permanentes dentro de la municipalidad y qué principios o directivas deben regirlas? Para el diálogo ciudadano es clave tener algunos principios o directivas que manifiestan la voluntad de la alcaldía o de la municipalidad para efectivamente hacer diálogos ciudadanos. Digamos que los principios podemos asumirlos como una forma en la que se expresa formalmente el hecho de que la municipalidad haya adoptado el diálogo ciudadano como su enfoque de gestión y esté promoviendo una cultura del diálogo ciudadano. Vamos a concentrarnos en los principios, y entonces para esto vamos a mirar algunas preguntas que son claves para la construcción de estos principios. Cuando nos damos a la tarea de construir los principios, ¿qué debemos tener en cuenta? Una primera pregunta es ¿por qué vamos a tener un diálogo ciudadano? ¿Qué queremos lograr usando el diálogo ciudadano dentro de nuestra administración municipal, y qué gana la ciudadanía y qué gana la administración a través del diálogo ciudadano? Algunas posibles respuestas para esto son: por una parte, ganamos confianza, es decir, que la ciudadanía confíe un poco más en nosotros, ganamos credibilidad, legitimidad, es decir, mostrarnos como un gobierno que pone decisiones en discusión con la ciudadanía y cumple con lo que la ciudadanía manifiesta en los espacios de participación, y podemos ganar también mejorar la relación de la ciudadanía. Cualquiera de estas podría ser una buena respuesta, o seguramente algunas otras que ustedes tengan en el municipio puede ser una buena respuesta, pero siempre teniendo en cuenta por qué estamos haciendo este diálogo ciudadano. La siguiente pregunta en la formulación de principios es ¿cuándo vamos a hacer el diálogo ciudadano? Y esto no tiene que ver como con una fecha específica o vamos a hacer diálogos ciudadanos todos los noviembre de cada año, no. Tiene que ver con un momento del proceso de la gestión pública. El diálogo ciudadano debe ser temprano en el proceso de toma de decisiones, es decir, debe ser en un momento en que todavía lo que dice la ciudadanía puede ser tenido en cuenta. Y lo otro que es importante tener en cuenta es cuando la municipalidad esté realmente, y hago énfasis en que sea realmente, comprometida a tener en cuenta los resultados de ese proceso participativo en las decisiones públicas, es decir, cuando esté dispuesta a dejarse influenciar. Eso puede responder la pregunta de cuándo vamos a hacer diálogos ciudadanos y nos puede ayudar a orientar la formulación de principios. La tercera pregunta para la formulación de principios es ¿cómo va a ser nuestro diálogo ciudadano? Y acá me refiero un poco a cómo lo vamos a hacer de manera que sea cercano a la ciudadanía. En algún momento he mencionado que es importante no hacer grandes reuniones, y cómo va a ser, cómo se va a llevar el diálogo ciudadano a la ciudadanía, se responde acá con una característica general. Por ejemplo, nuestro diálogo puede ser creativo, siempre vamos a estar pensando en actividades innovadoras, va a ser flexible, vamos a tener en cuenta las características de cada una de las poblaciones, va a ser adaptable, por ejemplo, no vamos a hacer siempre diálogos ciudadanos iguales, sino que nos vamos a ir adaptando a las diferentes características que tenga cada diálogo ciudadano en particular, y esos pensados como en términos de principios ya nos pueden orientar cómo sería el diálogo ciudadano dentro de nuestra administración municipal. Por último, para formular nuestros principios, vale la pena preguntarnos por quiénes van a participar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que sabemos con quién queremos hablar para cada diálogo ciudadano específico? No pueden asistir todos los ciudadanos del municipio a todos los procesos de diálogo ciudadano. Si ya partimos de esto, de que no vamos a hacer una convocatoria general para toda la ciudadanía en todos los diálogos, entonces nos preguntamos quiénes queremos que realmente asistan a los diálogos ciudadanos. Queremos que asistan los afectados, dependiendo del tema. Entonces, si vamos a hablar de un parque
para niños pues queremos que asistan los niños que lo usan, de pronto los adultos que lo usan, hacen deporte ahí, las personas que viven cerca, pero si vamos a hablar de otro tema, incluso si es en el mismo barrio, pues seguramente los más afectados son otros. Queremos que asistan los menos escuchados, las personas que generalmente no asisten a espacios de participación, no las mismas personas que tienen un liderazgo dentro de la comunidad, que ya tienen algunos espacios y por supuesto son importantes, pero en el caso del diálogo ciudadano queremos que asistan los menos escuchados, ese ciudadano que le da pereza un poco y decimos ¿por qué no ha llegado? Pues porque tal vez no le hemos facilitado su interacción con la municipalidad de la manera correcta y no ha sido escuchado. Queremos que estas personas se vinculen a los diálogos ciudadanos. Los difíciles de localizar. Muchas veces no vamos a algunas zonas porque es difícil llegar allá. Queremos que esas personas asistan a los diálogos. Y los fáciles de ignorar. Esa es como la categoría en la que caemos muy fácilmente y es, hay mucha gente que nunca ha venido porque son fáciles de ignorar, porque tienen poco poder, porque están lejos, porque usualmente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en algunos contextos no están tan familiarizadas con la esfera pública, entonces es fácil decir que ellas se mantengan al margen de los espacios participativos. Bueno, ya vimos unas preguntas que nos pueden orientar en la formulación de principios. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser los procesos que toma la municipalidad para la formulación de estos principios. Una opción es que la formulación de principios sea completamente interna, es decir, que se haga dentro de la administración, puede ser liderada por un grupo de servidores que conozca un poco más del tema de diálogo ciudadano y que impulsen dentro de la municipalidad con otros servidores públicos la formulación de principios, y ahí es completamente de la municipalidad. Pero una segunda opción puede ser que se prepare algo dentro de la municipalidad, que se discutan unos principios y se tome en consideración la opinión de la ciudadanía sobre esos principios. Ahí tenemos como una primera versión, que es la versión que tiene la municipalidad y se pone en consideración de la ciudadanía. Una tercera opción es que llegamos de cero con la ciudadanía y conjuntamente empezamos a hacer el proceso de formulación de principios, ciudadanía y administración municipal, pero sin tener un punto de partida previo que ya ha diseñado la administración municipal. Y una cuarta opción es que sea completamente externo, es decir, que se le solicite un poco a la ciudadanía que se quieren formular estos principios, que la ciudadanía diga qué principios quiere que se hagan y estos sean simplemente adoptados por la municipalidad. Después de ver los principios, la siguiente pregunta es por la organización. ¿Cómo organiza su trabajo la municipalidad para hacer posible el diálogo ciudadano? Cuando hablamos de organización, vemos que las alcaldías tienen unos procedimientos que consisten en definir qué se hace y quién lo hace. Eso mismo debe ocurrir para el diálogo ciudadano. Debemos tener claro en las responsabilidades del diálogo ciudadano qué se hace y quién es el encargado de hacer estas tareas. Entonces debemos preguntarnos cómo se organiza el diálogo ciudadano, cuáles son los procedimientos para hacer un diálogo ciudadano en la municipalidad y esta especificidad que mencionaba de qué se hace y quién va a hacer cada una de las tareas. Lo importante es saber que no hay un manual para hacerlo de la forma correcta. Cada municipalidad debe ver, de acuerdo a su funcionamiento, cómo hacer este proceso de organización y poder definir esos procedimientos para el diálogo ciudadano. Entonces, cada municipio debe buscar, de acuerdo a su contexto, cuál es la mejor manera de que el diálogo ciudadano sea parte de su gestión. Les voy a presentar dos ejemplos. El primero es de un municipio en Suecia. Entonces acá vamos a ver que en Suecia los municipios tienen un nivel político, un nivel de funcionarios, que es un poco más administrativo, y pues puede haber un nivel mixto conformado tanto por políticos como funcionarios. Cualquiera de los tres niveles puede tomar la iniciativa de hacer un diálogo ciudadano, pero es en el nivel político donde cae la decisión de saber si se hace o no se hace el diálogo ciudadano. Quien define el alcance de este diálogo es el nivel conjunto. Quien hace la planificación del diálogo ciudadano es el nivel de los funcionarios, pero quien hace la implementación vuelve a ser el nivel conjunto. Los encargados de sistematizar los resultados serán los funcionarios, pero los encargados de divulgar los resultados serán los políticos y también de planear las acciones que vienen después del diálogo ciudadano. Para el análisis y la evaluación está también el nivel conjunto. Entonces, como vemos, acá hay unas responsabilidades, pero esas responsabilidades están distribuidas en los tres niveles. Cada uno, independientemente de cuál sea el diálogo ciudadano, sabe qué responsabilidades tomar en ese proceso.
Este segundo ejemplo es inspirado en la experiencia sueca y está basado en la idea de que existe un equipo líder de diálogo ciudadano dentro de la municipalidad. Pero entonces, en este ejemplo, quienes son encargados de tomar la iniciativa del diálogo ciudadano puede ser cualquier funcionario. Quienes toman la decisión de hacerlo o no y de definir su alcance es el alcalde y los secretarios de despacho. Quienes se encargan de la planeación, implementación y sistematización, que pueden ser consideradas tareas un poco más operativas, es cualquier funcionario y el equipo líder de diálogo ciudadano, porque se supone que este equipo es el que sabe la minucia de esa planeación, implementación y sistematización. El cuarto paso, que es la divulgación de resultados y la planeación de acciones según este esquema, lo hacen el alcalde y los secretarios de despacho y se reúnen todos los niveles, tanto funcionarios como secretarios de despacho, alcalde y el equipo líder de diálogo ciudadano para hacer la evaluación del proceso. Como ven, son modelos distintos de organización que se ajustan al contexto de cada municipio y eso es lo realmente importante, que la organización de la municipalidad, que es la casa del diálogo ciudadano, debe hacerse de acuerdo al contexto de cada municipio, tanto la definición de principios como la organización de estos procedimientos para que el diálogo ciudadano sea permanente en la gestión pública municipal.